El tema que vamos a tratar hoy en día es sobre el socialismo. Ustedes recordarán que la semana anterior hablamos sobre revoluciones liberales. Revoluciones liberales que dieron origen a la libertad, a la creación de nuestras propias leyes, a un gobierno dividido en tres poderes y sobre todo que dio origen a un sistema nuevo que es el capitalista, como es el nuestro, el que actualmente vivimos. Usted sabe que el sistema capitalista prácticamente el principal objetivo de este sistema es acumular grandes capitales, siempre acumular ganancia. Existen clases sociales como la burguesía y el proletariado, y sobre todo la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Y qué es la propiedad privada? La propiedad privada es aquella que pertenece solo a un dueño o a un minúsculo número de personas quienes tienen en sus manos los medios de producción. ¿Y cuáles son esos medios de producción? No es más que la maquinaria, la materia prima, la mano de obra, las industrias. Esto prácticamente pertenece a un reducido número de personas o a una sola persona. Y precisamente el socialismo prácticamente es un sistema económico que aparece en contra de nuestro sistema capitalista, ya que en este sistema no existe la propiedad privada, no existen las clases sociales. Aquí todos son iguales, pero supuestamente, y ya lo vamos a ver por qué supuestamente. Bien, el socialismo es un sistema de organización económico-social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo, es decir, de toda la sociedad y no de un minúsculo número de personas, y sea el mismo pueblo quien los administre. ¿Qué quiere decir esto? Que para el socialismo debe eliminarse la propiedad privada sobre los medios de producción y pasen a formar parte del Estado. El Estado sea el que maneje la economía del país. Y es así que de esta manera se logrará alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Entre los principales objetivos del socialismo tenemos construir una sociedad basada en la igualdad, en la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando la propiedad privada y por ende las clases sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el socialismo propone una justa repartición de bienes y una organización racional de la economía. Este socialismo, ¿dónde tuvo su origen? Precisamente en la clase obrera, ¿sí? Origen del obrerismo. Nace el movimiento obrero en la Unión Soviética y siendo una de las primeras manifestaciones que se produce en 1811, cuando un movimiento obrero comienza a destruir las máquinas, ya que quitaron puestos de trabajo y empeoraron las condiciones de los mismos, dando lugar a la formación de asociaciones cuyo fin era mejorar las condiciones de trabajo, y es así como por primera vez en 1824 se forma el primer sindicato de obreros con el fin de mejorar sus condiciones laborales y salariales. Como usted puede observar, el socialismo prácticamente es el poder del pueblo, es una sola fuerza. ¿Alguna pregunta? Por favor, alce la manito para desactivarle el audio. Bueno, bien, características. Dentro de las características de este socialismo tenemos los medios de producción socializados. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de producción
pasan a formar parte de la sociedad, pasan a ser manejados por el Estado, por las empresas estatales. Como segunda característica, buenos días, ¿si me escuchan? Sí, Liz. Sí, Liz. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, Listo, por favor. una preguntita. ¿No escucharon nada? No. Ya, entonces no hay problema. No hay problema. Voy a comenzar a iniciar. Ya. Bueno, en vista de que no sé qué pasó, sin embargo no hay problema, voy a dar inicio a la clase. Bien, les decía que la semana anterior hablamos sobre las revoluciones liberales que prácticamente dieron origen a la libertad, a la creación de nuestras leyes, de nuestro propio gobierno y sobre todo dio origen a nuestro sistema capitalista. Sistema capitalista que principal objetivo es la acumulación de riquezas. Sistema capitalista donde existe la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Y qué es la propiedad privada? No es más que donde una persona o un minúsculo número de personas tiene en sus manos los medios de producción. ¿Y cuáles son los medios de producción? La maquinaria, la materia prima, la mano de obra. Esto está bajo el control de un minúsculo número de personas. En nuestro capitalismo, como usted sabe, existen las clases sociales, las mismas que están representadas por la burguesía y el proletariado. En contra de este sistema capitalista aparece el socialismo. Socialismo que prácticamente busca el beneficio para el pueblo, pero un beneficio supuestamente para el pueblo, pero en realidad no fue así, y ya lo vamos a ver por qué no fue así. Bien, desde este punto de vista, el socialismo es un sistema de organización económico y social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien lo administre. Esto quiere decir que el socialismo manifiesta que se elimine la propiedad privada sobre los medios de producción y que pasen a formar parte del Estado, para de esta manera lograr una sociedad justa, equitativa y solidaria. Dentro de los principales objetivos del socialismo tenemos construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando sobre todo la propiedad privada y por ende las clases sociales, lo que implica una justa distribución de bienes y sobre todo una organización racional de la economía. Pero ¿dónde se dio precisamente este socialismo? En el movimiento obrero que se da en la Unión Soviética. Y es así que en 1812, una de las primeras manifestaciones del movimiento, cuando un conjunto de obreros comienzan a destruir las máquinas, las industrias, debido a que quitaron puestos de trabajo y empeoraron sus condiciones de vida, dando lugar así a la formación de asociaciones cuyo fin era mejorar sus condiciones de vida, y es así como en 1824 se forma el primer sindicato de obreros, cuyo objetivo mejorar sus condiciones laborales y salariales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores estudiantes? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, señores? Dice, No, Alice. Ya está muy claro. Por favor, el que quiera preguntar, me alza la manito y estoy dispuesta a contestarles. Ya. Continuamos. Entonces, como usted puede observar en el gráfico, prácticamente el socialismo es el poder del pueblo. Características. Dentro de las características del socialismo, primera, medios de producción socializados. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de producción deben pertenecer a la sociedad, deben estar manejados por las empresas estatales, por el Estado. Búsqueda de la igualdad económica social. Manifiesta el socialismo que solo a través de la introducción de una igualdad en las relaciones económicas mejorará las condiciones de trabajo, proporcionándole igualdad de oportunidades para todos. Planificación central. Prácticamente la planificación, la administración de la economía, de la producción, está en manos del Estado. Intervencionismo. Aquí prácticamente el Estado interviene permanentemente en las actividades económicas, sociales, en la distribución de bienes, con el fin de garantizar una sociedad equitativa. Se opone al capitalismo, ya que el capitalismo fue el generador de desigualdades sociales, acumula riqueza. En el capitalismo, los seres humanos, los individuos, estamos motivados a buscar el bien personal. En cambio, en el socialismo, primero es el bien común y luego el bien individual. Otra de las características es la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. El socialismo desaparece toda desigualdad económica que perjudique al ser humano. Abolición de clases sociales, es decir, no hay ricos, no hay pobres, lo que se ve en nuestro sistema, la única clase legal con derechos es la clase del proletariado. Luego tenemos la subordinación del individuo a la sociedad, que vendría a ser prácticamente lo que he manifestado en el capitalismo, que aquí en la sociedad socialista el ser humano deja en segundo plano sus necesidades para incorporarse a buscar el bienestar de todos. Redistribución de ingreso. ¿A qué se refiere? Precisamente a la prestación de servicios como salud, educación, que debe llegar precisamente a los sectores marginados, a los más necesitados. Y una diversidad intelectual, que quiere decir que el socialismo busca fomentar una diversidad intelectual al establecer la igualdad de derechos. Es decir, el socialismo busca una ideología, una misma ideología para todos, en oposición a la política, a lo intelectual. Desde este punto de vista, como usted puede escuchar, prácticamente el socialismo es un sistema que beneficia al pueblo, pero entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque prácticamente este socialismo, la igualdad que él propone, solo queda en teoría, solo queda en papeles, solo queda escrito, ya que en la práctica lamentablemente no se ha dado. ¿Y por qué le digo que no se ha dado? Porque usted ve la situación de Venezuela, que adoptó este sistema socialista y lo único que trajo es una crisis económica, dando lugar a la migración, a un éxodo migratorio, es decir, a una oleada migratoria, y cuyas consecuencias lamentablemente tenemos los países a los cuales migraron los venezolanos, donde se dio lugar a un sinnúmero de cosas como la delincuencia, la muerte, el desempleo, el subempleo, ya que los venezolanos vinieron a ofrecer su trabajo por un salario bajo, perjudicando a los
a la población de los países donde ellos migraron. Inclusive se aumentó el trabajo informal. Como ustedes pueden observar, a dónde vamos, venden cualquier cosita, lo que ha incrementado el trabajo informal. Prácticamente en el socialismo, las economías socialistas, existe una deficiencia debido a que no existe el libre mercado, el libre comercio, que puede ajustar estas deficiencias precisamente, apareciendo un minúsculo número de gobernantes y que su entorno viven con privilegios grandes, lo que ha dado lugar a que haya la corrupción. Entonces, en sí, prácticamente el socialismo no ha permitido el desarrollo. Podría decir que prácticamente el socialismo sería un capitalismo disfrazado. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo está claro? Muy bien. Voy a proyectarles un video, por favor. Mucha atención para cualquier pregunta. Socialismo son escuelas de pensamiento económico y político un tanto opuestas, comúnmente son usadas de forma complementaria. En la actualidad, el capitalismo es el modelo más utilizado a nivel mundial. Los argumentos del debate entre socialismo y capitalismo se centran en la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de la reducción de esta a través de programas que benefician a los pobres. Por ejemplo, la educación pública gratuita o de la salud subsidiada, la seguridad social para jubilados, etc. Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza recursos económicos tan eficientemente como lo hacen las empresas privadas y por lo tanto, la sociedad es mejor con el libre mercado, determinando los ganadores y perdedores económicos. Un sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. Los capitalistas defienden al libre mercado, fomentan la competencia y los intercambios voluntarios de bienes, servicios y mano de obra. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción, por ejemplo, las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o empresas estatales autónomas. Los socialistas abogan por una mayor participación del gobierno en la gestión de la propiedad social, en la planificación y organización de empresas económicas y en la regulación de las empresas para garantizar la imparcialidad. Críticas al capitalismo. El capitalismo es criticado por fomentar las prácticas de explotación y la desigualdad entre las clases sociales. En particular, los críticos argumentan que el capitalismo conduce inevitablemente a los monopolios y las oligarquías, y que el uso del sistema de recursos es insostenible. En su obra El Capital, Karl Marx, uno de los más famosos críticos al capitalismo, afirma que este se centra en las ganancias y la riqueza en las manos de unos pocos que utilizan el trabajo de los demás para obtener esa riqueza. Como postuló el economista británico John Maynard Keynes, oligopolios y monopolios luego pueden llevar a las oligarquías, gobiernos de unos pocos, o el fascismo, la fusión del gobierno y las corporaciones con poder monopólico. Críticos como Richard D. Wolff y grupos ambientalistas también afirman que el capitalismo es destructor de los recursos naturales y humanos, así como perjudiciales para la estabilidad económica. Los factores no planificados, casi caóticos de una economía capitalista, con sus recesiones, desempleo y la competencia, a menudo son vistos como fuerzas negativas. Cuando el capitalismo va ligado al imperialismo, como se expone en las obras de Vladimir Lenin, el capitalismo también es visto como un destructor de las diferencias culturales, la difusión de un mensaje de identidad en todo el mundo que socava o ahoga las tradiciones y costumbres locales. Críticas al socialismo. Los críticos del socialismo tienden a enfocarse en tres factores: la pérdida de la libertad y los derechos individuales,
la ineficiencia de las economías planificadas o controladas y la incapacidad de implementar el socialismo en base a la teoría debido a que sus fundamentos son utópicos. Basados en el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, a las economías planificadas o controladas típicas de los estados socialistas les ha ido mal. Ludwig von Mises, un economista austriaco, argumentó que la fijación de precios racional no es posible cuando una economía tiene un solo propietario de los bienes, el Estado, ya que esto conduce a desequilibrios en la producción y distribución. Debido a que el socialismo favorece a la comunidad sobre el individuo, la pérdida de las libertades y derechos se considera antidemocrático en el mejor de los casos y totalitaria en el peor. La filósofa objetivista Ayn Rand afirmó que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ya que si uno no puede poseer los frutos de su trabajo, entonces la persona está siempre sujeta al Estado. Un argumento similar planteado por los críticos del socialismo es que la competencia, que se considera un rasgo humano básico, no puede ser legislado sin socavar la voluntad de lograr más, y que sin una compensación adecuada a los esfuerzos de uno, el incentivo para hacerlo bien y ser productivo o más productivo disminuye o desaparece. El socialismo es a menudo criticado por principios que no son socialistas, sino más bien comunistas o un híbrido de los dos sistemas económicos. Los críticos señalan que la mayoría de los regímenes socialistas no han logrado obtener resultados adecuados en términos de prosperidad económica y el crecimiento. Los ejemplos citados van desde la antigua Unión Soviética a los regímenes actuales en China, Corea del Norte y Cuba, la mayoría de los cuales eran o están más en el extremo del espectro comunista. Con base en la evidencia histórica de los gobiernos comunistas, hasta la fecha extensa hambruna, la pobreza severa y colapso son los resultados finales de intentar controlar una economía basada en los planes de 5 años y la asignación de personas a puestos de trabajo y las tareas como si el país fuera una máquina en lugar de una sociedad. Una observación común acerca de las economías socialistas o comunistas, particularmente restrictivas, es que con el tiempo se desarrollan clases, con funcionarios del gobierno como los ricos, una franja como clase media y una gran clase baja, compuesta por los trabajadores, argumento que usan los partidarios del capitalismo para señalar que a final de cuentas los dos modelos terminan teniendo las mismas estructuras sociales. Bien, ¿alguna pregunta, señores estudiantes? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el oligopolio y monopolio? A ver, el monopolio prácticamente es una donde solo el producto se concentra en una sola persona. Por ejemplo, para que me entienda mejor, la Coca-Cola abarca todo el planeta, podríamos decir. Entonces es la concentración, el manejo en una sola persona. La empresa trata de acaparar el mercado prácticamente. Bien. Y por último, tipos de socialismo. Dentro de los tipos de socialismo tenemos el socialismo utópico. ¿Por qué utópico? Porque prácticamente es algo que no se puede dar, es una frustración, como le había dicho, solamente queda en papel. Sin embargo, este socialismo propone una sociedad fraternal y solidaria que fomente el cooperativismo y la propiedad sea colectiva, en contra del individualismo y la desigualdad que propone el capitalismo. Luego tenemos el socialismo científico, llamado también marxista, debido a que a su creador, Carlos Marx, quien propone una revolución capaz de cambiar el sistema productivo, de alcanzar una sociedad sin clases en la que los individuos tengan las mismas oportunidades y que la propiedad privada sobre los medios de producción sea colectiva y no privada. El socialismo democrático, también llamado socialdemocracia, persigue un solo objetivo, como es la construcción democrática de un sistema más justo que logre reformar conforme pasa el tiempo paulatinamente los mecanismos políticos y socioeconómicos. Y por último, el socialismo cristiano, que quiere imponer el socialismo desde la religión, desde sus valores morales. Esto es en cuanto a la clase, señores.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Sí. Ya. Vamos a ver un último video sobre la situación crítica de Venezuela. Sin embargo, hoy más de 9 millones de venezolanos siguen siendo pobres. La explicación está en el modelo económico chavista. Veamos las cifras oficiales. Durante los 14 años de chavismo, el gobierno ha recibido 697.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones petroleras. Esto equivale a decir que entraron 25.320 dólares por cada venezolano, 3 veces más que durante los 14 años anteriores. Es el periodo de mayor riqueza petrolera de nuestra historia. Uno se imaginaría que disponiendo de todos estos recursos, la economía de Venezuela se hubiese disparado. Pero no fue así. En el 2013, cada venezolano produce apenas 13,5% más de lo que producía en 1998. Bajo el chavismo, hemos sido el país de más bajo crecimiento económico de América Latina, solo por encima de Haití, que fue devastado por un terremoto. Si la economía no creció, ¿qué se hizo con nuestra plata? La gran mayoría, un 62%, se gastó en importaciones. Las políticas del chavismo han llevado a que sea más barato importar que producir en el país. Mientras los bolívares perdían poder adquisitivo en Venezuela por la inflación, mantuvieron su poder adquisitivo en el exterior por el control de cambio. Como resultado, se gastaron 483.000 millones de dólares para importar bienes desde el extranjero. Y aquí está la clave del modelo chavista. Esta avalancha de importaciones permitió aumentar el consumo de los venezolanos en un 53%. Pero a costa de nuestro desarrollo económico, ya que las importaciones compitieron deslealmente con la industria nacional, convirtiendo a Venezuela en una máquina generadora de riqueza y de buenos empleos, pero para otros países. Tuvimos la oportunidad histórica de sacar a Venezuela de la pobreza y el gobierno la desperdició. Solo 1 de cada 3 personas en situación de pobreza en 1998 lograron superarla en estos 14 años. Nuestros vecinos redujeron la pobreza a una velocidad mucho mayor. Argentina en 75%, Uruguay en 53%, Perú en 52%, Chile en 46% y Brasil en 44%. Y ninguno de ellos tuvo los ingresos petroleros que tuvimos nosotros. Lo hicieron centrándose en políticas que aumentaran su producción. El modelo económico chavista no genera progreso. Fue nacionalista solo en el discurso, pero en la realidad afianzó el sistema colonial de exportar materias primas e importar todo lo demás. Es un modelo tan insostenible que a pesar de los altos precios del petróleo, el gobierno tuvo que multiplicar por 4 nuestra deuda externa para poder financiarlo. Y el resultado lo estamos viendo todos los días en la calle. Escasez, inflación, devaluación, un ciclo que nunca va a parar con este gobierno. Pudieron observar, prácticamente el socialismo no funciona. Señores estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Gracias, dice. ¿Alguna pregunta? No hay deber. No hay deberes para esta semana. Por favor. Gracias. Gracias, muchas gracias, pues. Claro. Gracias por su atención. Claro, Que Dios les bendiga y Dios Cuidarse. mediante, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.